Sandy, seguimos con la programación. Claro, pero también quiero invitarles a que veamos a estos dos hermosos yucatecos que nos vienen a presentar unas bombas desde su estado. Hermosa flor de pitaya, blanca flor de zaramullo, a donde quiera que tú vayas, mi corazón será tuyo. En la casa del compadre te vi bailar sensualita. ¿Cómo quieres que no te mire si te movías exquisita? ¡Bomba! Como me mueva al bailar, es cosa que no te importa. No te antojes, Ptolomeo, que no es para ti esta torta. Cuando vas para el mercado, te sigo paso a paso. Cuando termines las compras, dame un beso y un abrazo. Mira qué fácil lo pones, ni siquiera te lo has ganado. Ponte a trabajar primero y quítate lo asonsado. Si me la paso trabajando todo el día como un burro, dame lo que yo te pido y yo te desaburro. Si lo del burro tuvieras, que a mí me diera alegría, lo que me pidas te daría y nunca me aburriría. Ayer pasé por tu casa y chiflé para que salieras, y la que salió fue tu mamá. ¡Guay! Y me espantó de veras. Puedes pasar por mi casa y chiflar cuando tú quieras, pero hablar mal de mi mamá, esas sí son chifladeras. ¿Sabes qué, Espancha? Mejor de aquí nos vamos, no vaya a ser que nos saquen a escobazos. ¡Bomba! Ay, realmente estoy fanática de estas bombas yucatecas. Aparte de ser muy chusco, como que es muy divertido. Wow, admiro el talento de esos chicos, muy talentosos por supuesto. A ver, Sandy, a ver si nosotros podemos crear una bomba, por supuesto. ¿Cómo le harías, Sandy? Cuéntame, ¿cómo le harías para...? Madre lindo, no me pongas en ese aprieto. Por supuesto, cada uno de los chicos son muy talentosos en esta programación. Por supuesto, como les